Hola, aquí estamos. Somos 679 el programa. Edgardo Moca, querido, ¿cómo ¿Qué tal, va? Cintia, querida, ¿cómo estás? Bueno, a la altura del entrevistado tenemos que estar Sí, hoy, ¿no? vamos a hacer todo lo posible. ¿No? Intelectual, Agáchense, profesor universitario. agáchense, Vamos bajando, vamos. Martín Cobán, gracias. ¿Qué tal? Gracias No, por gracias a estar. ustedes por invitarme, por recibirme. Muchas gracias. Muchas gracias. Martín Cobán dice, yo no estoy informado, ¿eh? No. Nosotros tampoco, no te preocupes. No, bueno, la idea es generar esto. No sabemos bien igual que es estar informado. ¿Qué es hoy. estar informado? A Claro, veces bueno, cuanto más mirás, si menos querés, informado estás. Es un podemos- riesgo estar informado. Con el caos, y bueno, es un poco nadar en el caos, tal vez, ¿no? Tal vez. Bueno, Edgardo, ¿qué te parece que arranquemos por el discurso de Cristina Fernández de Kirchner Vos en el poné Centro orden. Cultural Vos Kirchner? poné orden, yo estoy con lo que vos decías. ¿Querés que empezar por escuchando a Cristina? Soy visita, hago lo que ustedes Sí, digan. tenés que decir que sí. Es que digo que sí. Ah, perfecto, ahí vamos. Las declaraciones de Cristina que enfurecieron a los odiadores. ¿Alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros, de todas nosotras, si los estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, o sea, los laboratorios, las vacunas, para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros y nuestros seres queridos? Que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, yo diría definitorio las políticas del Estado, o es un necio o es un cínico, que los hay de los dos, que los hay de los dos. Durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayudas de carácter financiero, fiscal, crediticio, etcétera, etcétera. Sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, de una guerra de la cual voy a hablar ahora, tenemos que el mercado nos contesta con que, no importa, son mis ganancias, es mi rentabilidad y los demás que revienten. Bueno, miren, no vale así, como dicen los chicos, así no juego más. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí. El mundo requiere que todos nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas. Gran idea. De los 5 países que conforman el Consejo de Seguridad, me refiero a los 5 países con silla permanente y derecho a veto, todos salvo China, todos, hablo de Estados Unidos, hablo del Reino Unido, hablo de Francia, hablo de Rusia, todos en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional, todos. La ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado también por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y cuando les conviene, porque son sus aliados, está todo bien. También quiero rescatar el valor de la coherencia, porque cuando en el 2014
Argentina formaba parte del Consejo de Seguridad en forma temporal, como el resto de los países, se produjo la anexión de Crimea. Mejor dicho, en ese momento era la consulta popular que se iba a hacer en Crimea para ver si quería pertenecer a Rusia o a Ucrania. Y mi país, yo era su mandataria, votó una resolución de Estados Unidos condenando lo de Crimea, porque como somos coherentes, respetamos el principio de integridad territorial a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. En las operaciones de dólar futuro, una medida de carácter político, una decisión de carácter político que jamás podía haber sido judicializada, pero que además de haber sido judicializada, se comprobó que al contrario, no había causado ningún perjuicio, por el contrario. Y llama la atención que por una decisión política absolutamente reglada, reglamentada, transparente y legal, se haya procesado. Estuve procesada por esa causa durante 5 o 6 años, ¿no? Sí, 6 años fue. Y que después de que nuestro país fue endeudado por el préstamo más grande del que se tenga memoria e ilegal también la forma de otorgarlo por parte del Fondo Monetario Internacional, ningún juez haya advertido alguna irregularidad o alguna ilegalidad. Raro, porque debemos también abordar un tema, tal vez más latinoamericano, Javi, tal vez más latinoamericano, que es el partido judicial como el instrumento contra los gobiernos nacionales y populares. Martín Coan, ¿habías escuchado? Había escuchado partes. Yo no la odio, no odio prácticamente a nadie. Cuando escucho las versiones más radicalizadas, más vehementes de Cristina, aumenta por ahí la franja de acuerdo conceptual o político que puedo tener con lo que dice, porque efectivamente toma inflexiones de cuestionamientos a ciertos poderes, que efectivamente, justamente diría, convoca o se acerca más a algunas posiciones que pueden tener que ver con lo que yo pienso, y al mismo tiempo, y por la misma razón, me surge una especie de distancia. ¿De Cristina? ¿Por qué habla como Rosa Luxemburgo si no gobernó como Rosa Luxemburgo? ¿Por qué arrancaste diciendo yo no la odio? Porque decía los odiadores, y como voy a manifestar una discrepancia, marcaba a la vez que se puede estar, claro, en desacuerdo sin odiar. Incluso en muchos casos, en el terreno político, premeditadamente me dispongo a no odiar para poder ser más claro en la discrepancia, en la disidencia, incluso en la vehemencia de la disidencia, claro. Porque calculo que en general, a mí en particular, pero creo que se puede extender, el odio obnubila un poco. Y si uno quiere argumentar más o menos sólidamente en una discrepancia, pretendería ahora discrepar sólidamente en este aspecto. Justamente me ocurre esto entre los enunciados y quién los enuncia. Cuando en el caso de Cristina o en el caso de, supongamos, Máximo Kirchner, cuando plantea desacuerdos con el acuerdo del Fondo Monetario, el enunciado se podría acercar, o de hecho se acerca a posiciones con las que podría estar incluso de acuerdo, pero entonces me nace una discrepancia mayor con el lugar desde donde se las enuncia, el proyecto político desde donde se las enuncia. O sea, ¿es una cuestión de tono? No de tono, de proyecto político. No, decías como la comparaba. No llevan a cabo una política tan radicalizada, tan de contrapoder como enuncian en estos casos. Bueno, claro, podemos debatirlo. Estamos debatiéndolo. Podemos debatirlo. Es lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, si se posiciona y habla como Lenin, y se posiciona frente a los grupos de poder internacional como Lenin, entonces yo ahí diría, Máximo, digo, estaría de acuerdo, estoy de acuerdo, pero paso a decir, pero entonces votó mal cuando se votó a sí mismo, tendría que haber votado a Pitrola, que tiene esas posiciones mucho más elaboradas, y Cristina, si toma esta posición, me parece muy bien, votó mal si se votó a sí misma, tendría que haber votado a Miriam Bregman, que tiene estas posiciones mucho más elaboradas y mucho más claras. Es un viejo tema del movimiento nacional popular,
es una vieja querella de la que yo he formado parte en términos críticos contra el Movimiento Nacional Popular, por eso me atrevo a meter, Tiene su historia, a lo sé, meter claro. mi baza en esto. Yo creo que la radicalidad de las palabras efectivamente tiene que ser soportada por un tipo de políticas. Ahora, la experiencia de Néstor y de Cristina Kirchner en el gobierno fue lo más radical de la historia argentina, para mi gusto, desde el peronismo primigenio. Es decir, no hay una fuerza política que pueda decir... Gobernante. Bueno, pero ahí está el problema. El problema de la política es poder hacer cruzar la radicalidad del proyecto con la verdad de la política. Si no se logra ese cruce, hay fuerzas totalmente respetables que vienen poniendo su proyecto de país, su programa, pero que pueden subir del 5 al 10%, bajar del 10 al 4%, pero están en una situación testimonial. Y a mí me parece bien que haya testimonios, a mí me parece que no hay que prescindir de los testimonios y de las posiciones que de alguna manera van dibujando algo por lo que todos tendríamos que ir luchando, pero la lucha se hace sobre la base de determinados ejes de las posibilidades políticas que están abiertas. Vos nombraste a Lenin. Lenin fue revolucionario en 1905 y 1917 y a principios de la década del 20 no fue revolucionario, fue negociador con los dueños de las tierras en Rusia. Es decir, la política no es un catecismo y yo creo que parte de eso estamos viviendo entre los que apoyamos el espacio de Néstor y Cristina, estamos viviendo ese drama, estamos viviendo una inflexión de la política argentina en la que nuestros deseos, nuestros sueños no tienen una correlación como la que nosotros quisiéramos, pero la política no es lo que nosotros quisiéramos, la política surge de un balance de fuerzas. Yo, que no ocupo ese espacio, como ustedes saben, avanzaría en esta misma dirección y la pregunta, bueno, estamos recorriendo cuestiones que se han discutido y considerado y pensado muchísimo a lo largo de la historia y de la historia política argentina. ¿Dónde termina el posibilismo y dónde empieza la resignación? Porque entiendo, efectivamente, claramente... Las dos son malas, yo no me dejo definir ahora, en términos de posibilismo. sobre lo que dice Cristina, ¿no? Que digo, yo primero quiero decir, no creo que Máximo se crea Lenin ni Cristina Rosa de Luxemburgo. Se apartó de una negociación con el Fondo Monetario como si... Está bien, o sea, con disidencias, digamos, que están dentro del espacio, como decía Edgardo, del espacio de discusión del Frente. Si quería Todos. el no pago de la deuda externa ilegítima, si su postura es no pagar la deuda externa ilegítima, había una fuerza política que lo proponía. Debería haberla votado. Está bien. Bueno, pues entonces la idea es el poder al frente de izquierda. Yo me permito discrepar con eso. Pero reafirmo esto que digo, Cristina lo que está hablando es sobre el estado de bienestar, ¿no? Sobre el marco capitalista. Yo estuve en el Centro Cultural Kirchner, por eso te contextualizo, porque estamos poniendo recortes fragmentos en contexto, claro. Habla de la importancia del estado, de la necesidad, además, y de que lo que hay es el estado de bienestar. Básicamente lo que está diciendo ella es eso, y del poder real. Habla de que la constitución de los estados en poderes, división de tripartita de poderes, que son sometidos a votación cada 2 o 4 años, que viene de la Revolución Francesa, y que no hay en la constitución ningún artículo que controle o le pida explicaciones al poder real. Habla de la disputa sobre el poder real, que el kirchnerismo dio en el gobierno, en gestión, dio una disputa sobre los poderes fácticos. Eso te acerca un poco, porque vos porque empezaste hablando que te acercaba en algunas cuestiones. Claro, está más cerca, ella está donde está, yo estoy más cerca, puedo estar más cerca en esa instancia que cuando declara, como declaró también, y también fue una verdad, que los empresarios nunca habían ganado tanto como con su gobierno. Y es verdad. Sí. Entonces ahí ya no estoy nada cerca. Claro. Entonces dependen, como dije, ¿no? Depende. Porque efectivamente, en relación a lo que planteas, sí, esta disputa sobre instancias de poder... Pero digo, en este momento del tiempo... Sí, en este momento y en esto que dijo, no nos salgamos de ese tramo, pero es difícil. En este momento del tiempo, te digo, no del discurso, del tiempo, me parece muy de adecuado la geopolítica. La disputa por los poderes y las instancias de poder político, poder económico de fondo, poder económico más disperso, poder judicial, la relación entre cada una de esas instancias... Me parece muy adecuado plantearlo, entre un proyecto político en el que a los heridos
desguazados, destrozados, postergados, relegados por los daños de las mismas condiciones sociales. Se les ofrece alternativas de reparación y de atenuación, que eso es el estado de bienestar. O se los deja librados a su suerte. Pero no existe Prefiero efectivamente la primera alternativa. En ese sentido, Martín, sí, estoy de acuerdo. Hablamos del estado de bienestar como si el estado de bienestar existiera. En la Argentina no, en el mundo el estado de bienestar fue un proceso político que duró desde el año 45, para poner una fecha, sí, el fin de la guerra, y el año 75, con mucha generosidad. Sí. Hoy el estado de bienestar empieza a ser un poco utópico para el 90% de la población. Sí, porque hemos retrocedido. Entonces, yo creo que cuando hablamos de posibilismo, resignación y todas estas cosas que ahora están dando vueltas más de lo que a mí me gustaría, porque son a veces más marbetes que se le pone al adversario que no reflexionan. No estoy hablando de adversarios externos. En el propio espacio nuestro hay una discusión donde se usan esos marbetes para descalificar posiciones que intentan actuar sobre la realidad política, transformadoramente, pero sobre la realidad. Entonces, el dar por hecho que Cristina y Néstor significan el estado de bienestar sería un salto cualitativo que Argentina construyera algo parecido a lo que fue la Argentina de Perón. Y no es que no la consigue porque los que gobiernan ahora o cuando estaba Cristina fueran posibilistas, sino porque hay un dominio de carácter mundial, de orden ideológico, de orden de representación de la vida, que vos trabajás mucho en tus textos, que es lo más hostil que se puede pensar a ese tipo de idea, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estamos en una época, larga época, ancha época de retroceso, de repliegue, efectivamente. Y efectivamente el estado de bienestar como proyecto integral, digamos, transcurre o no transcurre en determinadas condiciones, no solo de la política nacional, sino mundial, y está claro lo que vos decís, es clarísimo. Al mismo tiempo hay grados en las posiciones de ese retroceso. El contexto de la pandemia, que entiendo que lo que acabamos de escuchar hacía bastante pie en ese punto. En esa presencia del Estado. Exacto, en esos márgenes, sin decir establecimiento del estado de bienestar en el sentido más fuerte de ese proyecto, pero frente a la pandemia, la alternativa de dejar morir a los que tengan que morir, Estado, digamos, y que haya un Estado que se hace cargo de ciertas situaciones, efectivamente uno adhiere o se entusiasma o se siente más cerca de una perspectiva que toma en cuenta la necesidad de un Estado que pueda paliar los daños que el propio orden social produce. Obviamente sí, sin dudas es preferible a la posición cruel, me atrevería a decir, de que dicen, bueno, los que se caen que se arreglen, los que Martín, se mueran, que se mueran. Hay algo que me resulta particularmente interesante en esto que decís, porque no quiero utilizar este espacio para producir sugerencias desleales, por decir así. Pero digo, hoy según mi interpretación, el punto de quiebra del futuro argentino es entre un gobierno que recupere la estela del macrismo, que vuelva a poner en caja a los sectores sociales, que vuelva a disciplinar sobre la base de la brutalidad policial y de la explotación social, y un gobierno, incluido que estamos experimentando, el de Alberto Fernández, sobre el que creo que todos acá tenemos muchas observaciones críticas y las procesamos de modo bien diferente, porque hay entre nosotros una discusión, creo yo, muy interesante y muy útil sobre eso, pero cuando el futuro del país como Estado soberano, como Estado socialmente viable, está en juego, creo que sería interesante, así como vos decís, bueno, ¿por qué no Máximo adoptó las consignas del Frente de Izquierda de los Trabajadores? Yo pregunto, ¿por qué el Frente de Izquierda de los Trabajadores no hace lo posible por intervenir activamente en ese corte? Yo dije lo que dije de Máximo por la tesis, no lo estoy invitando a ningún lado, a él tampoco le va a interesar mis invitaciones, no le van a interesar mis invitaciones, me refiero a una cierta brecha que percibo entre sus posiciones y sus posiciones. Lo que yo señalé... Máximo no tomó la deuda, ¿no? O sea, este gobierno no tomó la deuda. No, porque ahí la discusión, Cintia, no era entre tomar la deuda o no tomar la deuda, es el acuerdo al que se llegó con el fondo... El desacuerdo con el acuerdo. Con el acuerdo. Y bueno. Con la toma de deuda estamos, creo que en desacuerdo todos. Sí. Los que estamos acá, totalmente, con la toma, y Máximo, y Alberto, y Cristina, y quizás todos los que estamos acá. Hasta ahí estamos. Todos los que estamos acá estamos en desacuerdo con esa toma de deuda. Habría que hablar, esa discusión habría que darla con alguien que esté de acuerdo, no sé si queda alguien, aquí. Digo, pero en ese contexto estamos todos de acuerdo aquí en oponernos a esa toma de deuda. Máximo marca un quiebre al interior del Frente de Todos,
en el momento de acompañar el acuerdo al que se llega, no la toma. Con la toma estamos todos en desacuerdo acá. La posición que él toma, Máximo, de hacerse a un lado en lugar de respaldar e integrar en el frente de todos ese acuerdo, con el que yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo, estoy diciendo estoy interrogando el desacuerdo de él, que forma parte de ese espacio. ¿Qué esperaba de ese espacio para despegarse en un gesto tan radicalizado políticamente? Bueno, a eso me refiero. Pero tu postura es totalmente coherente. Claro, pero tu postura es de extremos, porque digamos, o sea, entonces no hay, vos decís que Máximo no tiene margen para oponerse al acuerdo si pertenece al Frente de Todos. Tiene todos los márgenes que quiera. Y bueno, mi pregunta es, usó sus márgenes. Mi pregunta es, pues mi posición no es extrema, es la que es. Ojo, y no solamente Máximo. No es Máximo, porque es más fácil decir Máximo que decir Cristina, ¿no? No, Cristina, yo dije los dos. Además, al que escuchamos es a Cristina. Por eso. Pero lo que comenté sobre Cristina me parecía análogo en mi argumentación a esta posición. A mí me parece pertinente tu pregunta, quiero decirte, ¿no? Te agradezco, porque el punto no es respecto de mí. No, claro, a mí me parece que en todo caso está dentro de los márgenes del espacio político, porque el Frente de Todos es un espacio político con clivajes claros, son clivajes claros, ¿no? De construcción y de base política y de sujeto político también. Entonces, en ese clivaje me parece que hay un margen para decir, bueno, el camino de la negociación no era por acá, era por acá. Me parece que eso es lo que dice Máximo. Sí, pero viste que algún ruido ahí se produjo, ¿no? Porque hay márgenes también de disidencia, los espacios pueden ser muy plurales. No, ruido, perdón, me das pie para el próximo. Se produjeron, no, se producen y se seguirán por eso, ruido hay por todos lados. Pero hay grados. Si les parece... pensando en algo de ruido, esto es lo que estaba pensando en realidad. Pero Cintia, hay algo entre... que cualquier cosa que hagamos ahora enlace con esto, porque una sola cosa, no, absolutamente, es el pie para eso. Entre una unidad orgánica, homogénea, sin disidencias internas, que no es lo deseable, y la ruptura, que entiendo para ustedes tampoco será deseable, supongo yo. Después hay márgenes. Para una parte de nosotros no es deseable. Entiendo. Y después hay un plano intermedio con gradaciones difíciles de establecer que no llega a ruptura, pero es como un resquebrajamiento, con cualquier cosa. Movés la banqueta, no se rompe la pata, pero escuchaste un ruido y decís, en cualquier momento. Hay que tener cuidado. Cuidado, la izquierda tiene experiencia en resquebrajamientos y pero no pasaste ningún video de la izquierda, estábamos hablando de Cristina. No, pero vos estás haciéndole en análogo, entiendo o no, o me equivoco. No, lo que estoy midiendo es... Lo que estoy midiendo es, dado que cuando toman ciertas posiciones radicalizadas, igual, perdón, discúlpame, que ponen, en algún punto desafían los bordes del proyecto. Los desafían por el borde izquierdo, digamos. Desafían por izquierda los bordes del propio proyecto. Digo, si están tan a la izquierda, ¿por qué están en ese proyecto? Es que para mí no están tan a la izquierda. No están tan a la izquierda. Entonces, yo no cotejo lo que yo pienso con lo que piensan ellos, porque lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Bueno. Estoy solamente considerando lo que piensan con lo que piensan con lo que hacen, las posiciones que toman con los que votaron, la radicalización que adoptan en algunos casos con el proyecto que integran. Es una incertidumbre bastante... Es un movimiento, bastante normal. Primero quiero aclarar una idea. Decía el pie porque en base a lo que decía Alberto, porque el próximo informe habla de todo eso. Por eso me daban el pie para eso. Y quiero aclarar solamente hacer una acotación, y es que yo no creo que la decisión de Máximo haya sido rupturista, sino todo lo contrario. Me parece que... Pero ahí está el debate, ¿eh? Ahí está el debate. Eso no lo discute solamente con vos, sino que lo discutimos entre nosotros. Claro, ahí está el debate. Si el proyecto fuese esta banqueta y yo estuviese sentado en esa banqueta, estaría atento a la pata. No se rompió, pero me parece que se resquebrajó. De hecho, yo estaría mirando. No, yo digo que no se resquebrajó. Lo que no se... Digo quién... Lo hacemos permanentemente. Vamos al próximo informe, ¿les parece? ¿Tenemos unidad de consenso en eso? Vamos. Debate a fondo en el Frente de Todos. En estos momentos de mucha incertidumbre mundial, lo más importante es mantener una autoridad económica firme. Suponemos que el presidente ha ratificado la confianza en usted también, ¿no? Bueno, eso es casi una obviedad. Hay un trabajo con el presidente que está dando los resultados que vemos en términos de la recuperación de la economía y del empleo. Insisto con el tema de política económica. Estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares. Si no, esto se va a poner feo. No puedes tener funcionarios que estén contradiciendo las medidas que toma quien conduce la cartera.
Y sí, claramente, quien no está de acuerdo se tiene que ir. De repente, a veces, con nuestras peleas internas, lo que hacemos genera una inestabilidad que también termina perjudicando y abonando a que los índices no sean buenos, sobre todo lo de la inflación. La economía no funciona en un vacío. La economía funciona en un contexto de relaciones de poder. Si la política está desordenada, es mucho más difícil lograr cualquier cosa. El ministro pretende ordenar la política alrededor de la economía. Y nosotros tenemos en claro que cuando eso sucede al país le va muy mal. Acá hay que ordenar la economía a partir de la política. Hace falta un apoyo político claro, en lugar de llevar adelante acciones que lo que hacen es generar incertidumbre. Creo que ayer, que lo escuché atentamente a Martín, de quien soy hincha y voy a defenderlo con uñas y dientes, es una cuestión de poder la que está planteando él. En términos de filosofía de transformación, entre consenso y conflicto, yo creo más en el conflicto. Me parece una filosofía más honesta. ¿A vos te gusta más que se peleen así a muerte como se están peleando Alberto y Cristina? ¿Eso es mejor? No digo el conflicto que el entre Alberto y entre Cristina. Digo que creo que para gobiernos como los nuestros, la filosofía de los procesos de transformación tiene que ser más conflictiva y más confrontativa, porque en general nuestra propuesta genera resistencia. Entonces digo, hay que bancárselas. Yo creo que hoy no estamos perdiendo peleas, no las estamos dando. Hay peleas que vale la pena dar y peleas que no vale la pena dar. A ver. La discusión de orientación en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el programa económico que planteó el gobierno era una pelea que valía la pena dar. Pero yo creo que ya está, que ya hay que aflojar con este tema, porque ahora ya lo importante, lo más o menos importante, lo personal, lo emocional se empieza a mezclar y es todo un berenjenal estéril que efectivamente, coincido, traba una gestión que tiene cosas buenas que no se ven. Así como cuando llegó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, decidí dar un paso al costado. También tengo la capacidad de reconocer las cosas que hemos hecho bien como gobierno. Cuando la pandemia arreciaba, cuando no se podía salir de las casas y no se podía ir a trabajar, ahí estuvo el Estado argentino con las ATP para bancar los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando uno habla de las diferencias en el seno del Frente de Todos, en su momento tuvo que ver con el Fondo Monetario Internacional y ahora, por lo menos el tema que se está discutiendo, el que se ve al aire, es el de la distribución del ingreso. ¿A vos te parece que hay diferencias tan relevantes como para que estén separados en esa materia? A mí me parece que son absolutamente subsanables y me parece que se puede convivir aunque que sigan coexistiendo esas diferencias. No creo que nadie en el gobierno, ni el presidente, ni ninguno esté pensando en cómo hacemos para tener una distribución del ingreso más regresiva, sino que por el contrario. Por supuesto que hay cuestiones por ordenar y hoy la principal ocupación desde la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los ingresos reales. Y en ese sentido es donde es muy importante dar certezas en lugar de generar incertidumbres. Gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Se gobierna con lo que están dispuestos a acompañar, no se puede hacer más en eso. Yo no vi nunca al peronismo no acompañando a un presidente peronista. No sé hacer otra cosa que no sea acompañar al presidente peronista, aunque sea mordiendo el freno si no estoy de acuerdo con la decisión. Yo creo que no hemos tenido la inteligencia, la capacidad para tener instancias de procesamiento de diferencias y creo que hay que hacerlo. Yo no creo que haya una ruptura hoy, creo que sería muy grave que la hubiera. Creo que esto no es que lastima a los sectores políticos internos, lastima a 44 millones de argentinos. Yo no quiero ni juego a las divisiones, pero tampoco soy de los que piensa que hay que amontonarse por amontonarse. Porque si los dirigentes se amontonan en una unidad que no busca dar todas las peleas, trabajar todo lo que haya que trabajar para que nuestra sociedad salga adelante, será una mera acumulación de dirigentes políticos en un lugar y con la gente en otro lugar. Eso en la Argentina no puede volver a pasar.
Martín. Los escucho. No te vas a salvar. El director técnico dijo que arrancás vos. No. Vos hablabas de que cruje, ¿no? Bueno, ¿qué pensás de esto que ves? Parte, ¿te estás informando también o no? Obviamente. Pero además me parece que parte, lo hemos como adelantado, una parte de lo que podemos comentar de lo que acabamos de escuchar era lo que veníamos comentando, considerando, intercambiando. No tomé notas, lamentablemente, entonces tengo que apelar a la memoria, a mi memoria que es frágil, pero suscribo varias de las cosas que escuché o subrayaría algunas de las intervenciones que son las que yo apoyaría. Lo que vimos y que no fue más que el despliegue, me parece que de lo que estábamos intercambiando, casi como si este segmento hubiese comentado nuestra parte y no solamente lo inverso. Ahí está la dialéctica que se construye. Exactamente, categoría que reivindico. Subrayaría lo que dijo Vilma Ibarra, no que no haya diferencias, sino cómo se procesan, la inteligencia para procesar las diferencias. No es una cuestión de homogeneidad, de acuerdo permanente, nadie logra eso, y no es deseable, no solo nadie lo logra. Claro. No es deseable en ningún espacio, ningún proyecto, ninguna integración, en ningún frente ese grado de homogeneidad. Las diferencias tienen que existir, es bueno que existan, inteligencia para procesarlas, creo que dijo Vilma Ibarra, yo suscribo, en principio es lo primero que subrayaría. La inteligencia entiendo que tiene que ver con varios aspectos. Uno yo le llamaría discreción, pero no estoy muy seguro. Uno no puede pretender, ya sabemos que gran cantidad de cosas que se dicen, que se hablan, o sea, el problema es que salen a la luz, decís vos. Uno no sabe lo que no sabe la luz por definición, porque si no está a la luz, uno no lo sabe, ustedes que son periodistas. Y vos preferís no saber. Yo hay cosas que creo que deben ser discretas. No secretas, ni escondidas, ni a espaldas, ni ocultas. Tal vez discretas. Tal vez lo que gravita es lo que está en juego. Tal vez. Hay cosas que yo veo públicamente que digo, ¿por qué no se hablaron por teléfono? ¿Se deben hablar por teléfono? Supongo. No. Bueno, entonces más razón a lo que yo estaba pensando. Porque hay cosas que digo, quizás le estarán hablando por teléfono y lo que emerge es esto. Si no, insisto, teléfono. No es a espaldas del pueblo, no es ocultando, no todo está a la vista, no todo tiene que estar a la vista. Así es. Vuelvo a la idea de inteligencia para procesar las diferencias, lo que dijo Vilma Ibarra. Uno de los aspectos, yo diría, de esa inteligencia, nada tiene por qué estar oculto, insisto, ni a espaldas de nadie, pero hay modo de manifestar la diferencia. Y uso la palabra procesar, elaborar las diferencias. No hace falta que esté todo a la vista. No es bueno que esté todo a la vista, porque no hay... O sea, sigue siendo una cuestión de forma. Se enoja, sigue siendo una cuestión de forma. No estamos hablando del fondo, ¿eh? La forma es fundamental. La forma es el contenido. Sí. La forma en política porque es el vos contenido. Creás un clima. Y aquí no me sumaría ninguna paranoia, pero sabemos además que quienes van a usar... Hay un clima objetivo y un clima que no se puede atribuir solamente a la maldad del enemigo. Exacto. Y además... Uno de los primeros casos en los que yo digo, acá está la mano... Acá está la mano del enemigo, está siempre. Exacto. Pero el problema es cómo te comes la curva o no. Y acá nos estamos comiendo una curva. Sí, porque además los que se dedican a la política, yo me dedico a la docencia, la maldad del enemigo todo es parte político de lo que tenés te contestaría. Sí, también, pero claro. no es mi práctica específica. Claro. Con la maldad del enemigo tenés que contar. Contar siempre. No podés proceder y después encontrarte con la maldad del enemigo. Ahora, tu proceder tiene que calcular que la maldad del enemigo va a estar. Como yo en la docencia tengo que calcular... ¿no? Después siempre puede aparecer algo inesperado. Pero si vos la maldad del enemigo la sabés, entonces tu estrategia tiene que integrar, tomar eso en cuenta. Como mínimo no ayudar a la maldad del enemigo. Yo creo que acá hay un problema el problema de los problemas es que se está discutiendo la herramienta que creó Cristina en 2019 a través del discurso del 18 de mayo. En algunos casos se discute a nombre de Cristina. En algunos casos Cristina lo discute. Todo eso es una zona que no termina de tener un contorno claro. Las posiciones no están estáticas y me parece que eso es lo mejor que tenemos. Sin duda. Lo mejor que tenemos, ¿por qué? Porque si a alguien se le ocurre que es menester romper el frente de todos para abrir en este momento un proyecto más radical, más justo, más soberano, que todos son palabras que comparto como proyecto, como idea de futuro. Pero la idea del tiempo en política
sobre todo para gente que... Yo no tengo una formación original peronista, pero soy peronista, porque mi interpretación histórica me hace ser peronista. Habría que volver a Perón para pensar un momento de esto, ¿no? Información, secreto y sorpresa, decía Perón. Hoy eso sería tomado como un acto de posibilismo. ¿Cómo información, secreto y sorpresa? Claro. Abramos libremente todo, que hagamos quilombo hasta que se rompa o no se rompa. Eso me parece que es infantil. Muy de acuerdo. Cualquier estratega político, cualquier estratega militar, Perón era las dos cosas, lo sabe. Y en parte es cuestión de forma. En parte es cuestión de forma. Insisto con la formulación de Vilma Ibarra, aunque creo que ya no es textual por mi memoria, pero procesar con inteligencia las diferencias. Ahora, porque no es lo mismo definir un espacio compartido y al interior de ese espacio procesar las diferencias, que ponen en duda el lugar que plantea la diferencia de tal manera que, que la percepción no es ni si, vuelvo a la metáfora, si ustedes me permiten, no que se rompe, pero se resquebraja. Esa forma convendría cuidar. Quiero hacerle una pregunta a ambos, porque entiendo que estamos en ese así es, se está dando el debate. Hablando de forma y de fondo, las declaraciones que inicia Guzmán, pero que continúan diputados como Carolina Galear o el ministro Aníbal Fernández, ¿no son rupturistas en forma y fondo? Sí. Por eso yo no estoy diciendo... Mi espacio es el espacio de Cristina, eso es público y no lo he modificado. Ahora, yo lo que estoy viendo, no porque yo sea periodista o politólogo, sino porque soy político. Entonces un político que forma parte, no que observa, sino que forma parte de un proceso, se ve obligado a comprometerse con una opinión. A mí me parece que hay una dialéctica de ambos segmentos del Frente de Todos, muy riesgosa. Lo de Guzmán es verdaderamente una declaración muy desafortunada, porque está tirando fuego. A ver, muchachos, ¿se alinean o se van? Esa es la forma cuando vos ya no tenés argumentos ni elementos propios para ordenar la política. Y del otro lado existe lo que existe, no me voy a poner a... Pero la inicia Guzmán, la tenés presente, ¿no? No la inicia Guzmán, Guzmán, porque del otro lado viene lloviendo... pero en esto que estamos hablando, esa idea de que vamos a gestionar con alineados al programa económico, vamos a trabajar solo con los alineados al programa económico, en esa línea, digo... Ahí hay un problema de... Pero quiero decir esto, Edgardo... No, quiero terminar de decir esto. No se peleen ustedes. No, ¿cómo no? No. Hay un problema de qué significa alinear. Porque desde el punto de vista del Estado, el funcionario del Ministerio del Interior, para decir alguna cosa que no llame tan directamente a los actores centrales, el funcionario del Ministerio del Interior tiene que obedecer al Ministro del Interior. Si el Ministerio del Interior se convierte en una asamblea estudiantil donde se discute todo lo que hay que hacer, no existe el Ministerio del Interior. El Ministerio de Economía también. Lo que pasa es que el Ministerio de Economía hoy está en el vórtice y no se puede evitar que en el interior del Frente, donde ya se han pronunciado sectores críticamente, obviamente el Ministerio de Economía también es una organización vertical. No puede haber asamblea estudiantil en el Ministerio de Economía. Lo que tiene que abrirse en algún momento es un proceso institucional de discusión política. Yo comparto lo que dice Amado, que la política tiene que ordenar a la economía. Ahora, la política se tiene que ordenar a sí misma para ordenar a la economía, porque si no, no ordena nada la política. Ese es el tema. Decía que la inició Guzmán en el sentido, esta frase, y continúa Aníbal, o sea, no está hablando solamente del Ministerio de Economía, está hablando del gobierno. Digo, Guzmán está hablando, nosotros, el gobierno, vamos a gestionar con los alineados al programa económico. Toda una configuración que a mí no solo me parece rupturista, sino que me parece esto, ¿no? Que dice Amado, también es una es como volver a la década del 90. Y además aplicado al peronismo, Cintia, Aníbal tendría que haberle, y supongo que lo ha hecho, rezado fidelidad al programa de Menem. Hay que ser cuidadoso cuando uno generaliza, si siempre los peronistas hemos estado alineados. Bueno, en algún momento fue una desgracia que los peronistas estuvieran alineados. Entonces, yo creo que hay se me ocurre viendo este segmento, hay un facilismo declarativo, que es un problema, porque estamos en momentos muy graves, se ha tensionado mucho la cuerda, y insisto en que si esto termina
donde no tiene que terminar es un problema no para los funcionarios, ni para los críticos de los funcionarios, ni para los cristinistas, ni para los albertistas. Es un problema para el Estado Nacional, para el futuro de la Argentina. Se está jugando si la derecha va a cumplimentar el plan que tiene, que es lo que dijo Macri, lo mismo que hicimos en el gobierno, pero más rápido. El más rápido, el adjetivo rápido, vos que sos un cultor de la palabra y del adjetivo, te das cuenta que es un adjetivo ficticio, no se trata de la rapidez, se trata de la crueldad. Sí, sí, absolutamente, porque probablemente lo que le quedó en mente es que le objetaban el gradualismo. Yo agregaría en relación a lo que vimos recién otras dos intervenciones de todas. Una fue la de Grabois. Muy inteligente. Sí, porque me parece que tiene que ver con lo que venimos diciendo de grados, matices, lugares o tiempos. Él lo concentró en los tiempos, dijo, estuvo bien discutirlo, pero ya está. Que es un planteo en la temporalidad, estuvo bien, pero ya es suficiente, que yo trasladaría también a los espacios. Está bien discutirlo, ¿dónde? Las asambleas. Es decir, vos decías, no puede haber una asamblea, efectivamente no puede haber. Entonces, las discusiones... No puede ser el ministerio un órgano asambleario. No, efectivamente, no hay manera. Efectivamente, entonces, las discusiones, que a la vez tiene que haber, y es bueno que las haya, y es preciso que las haya. ¿Cuánto tiempo y en qué lugar? ¿Dónde? Claro, ¿con qué institución? ¿Cuánto tiempo y en qué lugar? Me parece que lo que por momentos luce desajustado, y la maldad de los opositores, de algunos opositores, la maldad de algunos sectores de la oposición, porque la oposición tiene expresiones muy distintas, efectivamente ahí hay una maldad que se va a aprovechar de eso, insisto, eso hay que calcularlo, tiene que ver con dónde, cuándo y cuánto, dónde, cuándo, cuánto, y cómo, porque la forma no es menor. No, claro que no es menor, pero no se puede hablar de forma sin fondo. Eso decía, porque de fondo, Martín, me parece que está el debate sobre una realidad urgente. No sé, le digo, el contrapunto de un sector del Frente de Todos con el Ministerio de Economía o con las políticas, el programa económico, no solo es el acuerdo con el fondo, lo decía Navarro en la entrevista con Rossi, es sobre el programa económico en sí mismo, claro. Sobre qué se hace con la inflación. Entonces, digo, solamente quedarnos con cómo lo dijo, con qué tono o de qué manera. Yo coincido que las palabras son importantes. Isaac dice que delimitan el espacio de lo que se puede hacer. Efectivamente. Sí. Ahora, de fondo está una base electoral que tiene... y una sociedad entera que tiene sus demandas básicas insatisfechas. Sin dudas. Agregaría, no en discrepancia, pero como complemento, y quizás con una excesiva marca literaria, que es a lo que yo me dedico, a la literatura, en la que es muy claro... Espera, no digo que anoto. No, ni se te ocurra. No siempre, igual no hay por qué extender lo que pasa en la literatura a otros ámbitos, pero pienso desde ahí que es al menos algunas instancias, digamos, en esta distinción que estás proponiendo, fondo-forma, no pensar que siempre o necesariamente el fondo existe y la forma es algo que se le aplica o se le... es el modo de abordar el fondo. La forma a veces constituye el fondo. Sí. No existe el fondo es una construcción política. Cuando se habla de la política contra la inflación, hasta ahora la escena son consignas, no es fondo. No es fondo. Creo que incluso desde ciertos segmentos se parte de un juicio, de una caracterización de determinados segmentos del gobierno de Alberto Fernández que es injusta, no porque yo tengo críticas muy concretas, qué sé yo, el tema de Vicentín fue un verdadero desastre del gobierno. Ahora, no todos los días está frente a la opción de cambiar reforma por revolución, para decirlo de alguna manera. Sí, uno pensaría que aplicar retenciones no es revolucionario, sin embargo es necesario y no se hace. Depende, Cintia, porque en la mayoría de los países hay retenciones, pero nosotros tenemos una situación de preguerra con ese sector de la sociedad argentina. Yo estoy de acuerdo en hacerlo, pero en prepararlo... Que no van a dejar de avanzar porque no se lo pongan. En prepararlo inteligentemente y en aplicarlo de forma muy inteligente. Sí, o pagar intereses a las LELIQ de los bancos. O sea, Alberto Fernández en campaña dijo que entre los bancos y los jubilados estaba el lado de los jubilados y seguimos pagando intereses de LELIQ. Si literalizás las consignas políticas vas a estar siempre No estoy literalizando, no estoy literalizando, estoy describiendo.
Pero ahora para distender... Una cosa más. Yo no estaba tenso, pero... no. Yo soy, tampoco. Yo soy tenso. Yo soy claro, ese es el claro. Ojalá me gusta la tensión. Tenso, claro. Si estuviese tenso podría distenderme. Como soy tenso, no... No, yo les iba a proponer hablar de fútbol. No es una opción. No, eso es lo que peor me pone. El fútbol es lo que peor me pone. No, aparte de la experiencia ahora que hicimos fuera del aire, hablando de fútbol, mejor no hablemos de fútbol. No, eso es lo que... Veo que a veces Nos gusta que se pique aquí en 679. Está el esquema que a veces usaban con Macri, que te hace la entrevista tensa, sobre debate, y para distender, la última pregunta sobre fútbol, y yo ahí es donde terminaba todo. Ahí termina todo. Yo termino mal. Una cosa que te vamos a poner a prueba, porque viene un informe sobre fútbol. Ahí nos vamos a agarrar. Que es también lo que dijo Ofelia Fernández, que me interesó mucho. Lo que dijo Ofelia Fernández y que lo que no entendió bien Feynman y que ella después le aclara. Las dos cosas me interesaron, lo que dijo, lo que no se entendió. Sobre el conflicto. Sobre el conflicto, porque efectivamente es un criterio que comparto plenamente. Claro. Y que está muy bien ajustada lo que Feynman le responde, que ella dice, no es eso, porque el conflicto no es una disposición voluntaria. No son las ganas de pelear. Después hay gente con ganas de pelear. Correcto. Podría ser yo. Sí. Digamos, pues si no suponer que entre el conflicto y el consenso se elige el conflicto por una pasión de disputa. Por una perversión. Una perversión, un gusto, como la gente que le gusta agarrarse a trompadas, claro. buscar alguna cosa y se agarra. Y a veces se agarran a trompadas sin cosa. Se agarran a trompadas. No es eso. No es la pasión del conflicto por un gusto de enemistad trifulca. Es una concepción de las condiciones históricas y sociales. Hay un sector de la política que está muy bien representado en el gobierno nacional, como te digo una cosa, te digo la otra, que cree que la política son las contradicciones políticas son malos entendidos. Sí. Si nos sentábamos y charlamos tranquilamente nos vamos a entender. Y eso no funciona. No. Y la idea de que el horizonte deseable es el consenso. El consenso es una situación deseable. El consenso es un logro cuando vos tenés una acumulación. Insisto, miren, vuelve una y otra vez. Procesar las diferencias, que no es lo mismo que disolver las diferencias, es advertir que hay una dinámica entre consensos y conflictos. Así es. Y que, digamos, la disposición no es necesariamente pasar del conflicto. Tenemos un conflicto, tenemos que llegar al consenso. No, claro. Transitar los conflictos, desplegar los conflictos, acentuar los conflictos en los términos en los que lo plantea Ofelia Fernández. Y cuando le contesta a Feynman, que no se trata de una afición personal, me gusta más el conflicto que el consenso. Pienso que en la realidad social los conflictos son un motor que dinamiza el estado de cosas y una clave de interpretación de lo que construyen los mejores consensos son los conflictos. Es que eventualmente sí, porque si no lo que haces es apagar o acallar conflictos que van a seguir transcurriendo de peor manera y al mismo tiempo aquello que sabemos, ¿no? Las contradicciones primarias, secundarias, también, que vos creo que lo comentabas, ahora ya no sé si al aire o no, los conflictos hacia afuera o hacia adentro en relación a lo que decía Ofelia Fernández, que es, y que lo dijo, alguien también lo dijo, tendría que haber anotado, las discusiones que valen la pena y las que no. Yo, que doy todas, o sea, yo que no tengo el chip del matiz, Grabois. Yo no tengo esa capacidad, pagaría por tenerla. Yo doy todas las discusiones igual. Nunca me doy cuenta cuando una no vale la pena. Las doy todas, me ensarto en todas. Pero, ¿qué conflictos? De todo el despliegue de conflictos internos, conflictos externos, conflictos que precisan consenso, conflictos que no precisan consenso. Para eso hay que tener el consenso no sería deseable. Para eso hay que tener una estrategia política. Yo vuelvo ahí a la postura de Máximo que vos criticabas. Me parece que Máximo entiende que ese es el conflicto que tiene que generar, porque no hacerlo, entiendo yo, no una interpretación de Máximo, sino en una interpretación del conflicto, es dejar de representar a un sector del Frente de Todos que siente que el acuerdo con el fondo va a ser de ajuste. Les propongo que distendamos con el fútbol. Sigo insistiendo. No sé cómo se hace para distender con el fútbol. Nunca participé en una cosa distendida de fútbol. Vamos, ahí va. Boca gana 3 títulos en 2 años y con actividad reducida por pandemia. Y en ESPN hay clima de velorio. Está claro que la vara de Boca no es ganar Copa Argentina y por supuesto desde el juego la vara de Boca no es esta. Lo que varía, insisto con la idea, es el humor. Las dudas futbolísticas de Boca permanecen. ¿Y vos te pensás no está contenta la gente de Boca? Sí, por supuesto. Bueno. Boca y River se van felices los dos. Igual en un buen año ha hecho un técnico y el otro está en duda. O sea que tampoco es tan bueno. Lo que está Bataglia con... Todavía no tiene una identidad de juego. Para mí tiene que entrar también dentro de la revisión. Sí, dentro de la revisión también. Está. A ver, entiendo las cuentas,
2 más 2 es 4, pero me parece un análisis demasiado lineal y que nosotros, pero fundamentalmente Boca, está obligado a hacerlo de un modo más profundo. O sea, la gestión de un equipo, el modelo de un club, de qué modo se proyectan jugadores, cuáles son los refuerzos que vos traés, cuál es la identidad del equipo, me parece que son ítems muy importantes como para decir, a ver, se ganaron 2 títulos, estamos bien. Digo, a mí me parece demasiado llano el análisis acotado a eso. Queda todo olvidado porque ganaste. A mí me parece que no. ESPN es una señal que tiene una cercanía con Macri. El director de noticias, uno de los tipos más importantes de ESPN, es Juan Cruz Ávila, que no solo trabaja en ESPN, sino que también trabaja en La Nación. Lo que hablaste tiene que ver justamente, ¿Hoy? tal vez, sí. No, le fui a agradecer. Le fui a agradecer a los chicos porque están haciendo un esfuerzo muy grande. Me hacen calentar. Hoy venía, digo, no, voy a estar tranquilo. Qué tranquilo, es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo porque los que fuimos jugadores, déjense romper los huevos, loco, no hagan estas cosas. No sabía que estaba mal felicitar a los jugadores. No entendiste el lío que se armó. Todo el tiempo buscaron. No es que no, para mí no se armó ningún lío. Que armen una novela es otra cosa. Sabemos que son siempre las mismas personas. Más allá de que fue un monstruo como jugador, allá arriba como jugador. Como tipo, defraudado total, pero defraudado, total. No pongo en duda rotundamente la preparación de ustedes, pero sí me da la sensación de que a veces es como que están pasando por esto del prueba y error. Y en el medio pasan los 4 años al frente de Boca. ¿Tú supiste cuando nosotros llegamos a Boca qué dinero había en nuestras arcas? No sabía. Entonces, ¿por qué dices que no sabes cómo es la prueba y error, qué nombres vienen, qué nombres van, si cuando llegamos no teníamos plata para contratar? ¿Y cómo fue el mecanismo para contratar? Pero primero que todo te estoy ubicando en un lugar de contexto. Como bien le dije a Oscar, con todo el respeto, porque yo no vine aquí a pasarle por arriba a ninguno, sino a explicarles que se pongan en este lugar y que miren las cosas desde los ojos nuestros. Porque estar afuera es muy fácil. Si yo llego y paso por tu casa y te digo, ¿y por qué no se compra un Mercedes? Resulta que vos no tenés con qué comer adentro de la casa. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Yo, que pienso que vos tenés que comprarte un Mercedes, o vos que no tenés con qué hacerlo? Y cuando llegaron... Cuando llegamos el club no tenía los 70 millones que se decía, Oscar. ¿Cómo? Cuando nosotros llegamos se había dicho que el club tenía 70 millones en las arcas. Pero no lo aclararon, no salieron ustedes. Claro que lo aclaramos y en varias ocasiones lo dijimos. No salieron pero no a comunicar firme. Pero Oscar, no miren, acá están los números, no tenemos... Oscar, digamos las cosas como son. Si uno revisa las declaraciones, lo dijimos en varias ocasiones, pero no tienen eco esas declaraciones. Entendemos por qué y sabemos el tema político y todo lo que se vivió y entendemos que no había mucho interés en posicionarlo. Martín. Tenía las pulsaciones en 70, las tengo en 130. Estás en tu elemento acá, ¿eh? Lo primero que pienso es la cara de Schiavi, no lo que dijo. La cara expresa lo que pienso. La cara de Schiavi. Acá desfilaron 3 números 2 de Boca, los 3 campeones. Ruggeri, Bermúdez, Schiavi, los 3 campeones. Ruggeri podría haber sido un gran ídolo, se fue a un club donde no le agradecieron nunca nada. Pero fue campeón con nosotros. O nos hicieron campeones a nosotros. El otro es Schiavi, el otro es Bermúdez. Sí, hay algo con la disminución. Hay, efectivamente, sinceramente me pregunto, y ¿qué pasa en la ¿qué escala dice política. ese criterio? ¿Cuál es el criterio? Schiavi sabe, no puede no saber, la cara, estoy leyendo la cara de Schiavi. Sí. Lo que saben, lo que piensan y lo que dicen. La continuidad entre lo que sabes, lo que pensás y lo que decís se llama honestidad. Después el otro llama error, equivocación, desacuerdo, como quieras. Alguien que piensa algo que vos pensás está equivocado. Vos decís que no hay ignorancia, sino que hay ocultamiento. Lo que dijo Bermúdez es absolutamente así. Ellos, la nueva dirigencia, a la que yo voté, antes hablamos de un proyecto político que yo no voté y ustedes sí, ahora voy a hablar de un proyecto político que vos votaste y nosotros voté. No. Y ustedes no, porque no fueron a votar. Pero yo voté. El proyecto político que yo voté, que es el de Amor Ameal, Riquelme, y que ganó la elección, es la única elección que gané en mi vida como votante. La primera vez en mi vida que lo que yo voto gana. Nunca voté un presidente. ¿Sabes por qué? Porque tuviste vocación de poder. Nunca había votado a alguien, porque tengo un Antonio Alegre, que la vez que perdió, en fin, bueno, no importa. Efectivamente dijeron,
claramente cuál era la situación que habían encontrado las finanzas del club. Cuando Ruggeri se podría interrogar esta expresión de Ruggeri cuando dice ¿por qué no salieron a decirlo? Le dice salimos. ¿Por qué no salieron más enfáticamente? La pregunta es ¿el énfasis dónde está? Claro. ¿Qué es lo que daría ¿Por qué no lograron que nosotros no podamos ocultar lo que ustedes están diciendo? Es que habría sido al revés. Lograron ocultar, no diría ocultarlo, amortiguarlo, asordinarlo, disminuirlo. Es decir, decirlo dijeron claramente. ¿Cuál es la diferencia entre la claridad de lo que dijeron? Salieron a decir, la situación que encontramos es esta. Los números que dio la gestión anterior son tramposos porque estos números no son así, esta plata todavía no entró, esta entró pero ya está acreditada. Explicaron claramente la situación económica que encontraron en Boca, la gestión actual, cuando asumió. La pregunta es, cuando Ruggeri dice, ¿por qué no lo dijeron más enfáticamente? La pregunta sería, ¿qué sería decirlo más enfáticamente? Que lo reproduzca ESPN. Claro, exactamente. Exactamente. Por ejemplo, que lo retome y lo amplifique ESPN es una manera de que eso que estaba dicho y dicho claramente tenga ese énfasis. Y que Ruggeri se haga cargo también, de paso, ¿no? De difundir, de comentar, de discutir, porque ahí hay una cosa muy cerrada, muy sectaria. Preguntó como si lo podría haber preguntado yo, si no me hubiese enterado de eso que ya habían dicho y aclarado, un socio común, un ciudadano, ay, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no lo dijeron de modo que me entere yo? Personas que lo saben. A eso me refería Ruggeri lo sabe. Claro, sí, por supuesto. A eso me refería con lo que sabés, lo que pensás y lo que decís. Claro. ¿Cómo quienes están en uno de los 3 o 2 canales deportivos de fuerte resonancia, cómo van a ser ellos los que preguntan al dirigente, que en este caso es Bermúdez, ¿por qué no tuvo más resonancia lo que ellos dijeron? Los que juzgan. Contestá vos. Los que juzgan. Oscar, contestá vos por qué no tuvo más resonancia. Si ustedes tienen un programa de 8, hablan acá 24 horas por día. Y de Boca, de esas 24, 20 son sobre Boca. Así es. La pregunta de por qué no tuvo más resonancia debería haberla dirigido Bermúdez a ellos. Pero no ahí está la prepotencia del poder. Con esto sí que me ahí está la prepotencia. Vamos a Cristina. No, pero te lo uno, porque ahí está la prepotencia del poder real. De ese poder real también habrá Cristina. De esa prepotencia, porque detrás de eso están los intereses de Macri. Detrás de eso están los hilos que el poder no quiere que se revelen. Sí, así como está pendiente, se ha hecho también se podría decir, porque no tuvo más resonancia, un análisis pormenorizado de la gestión de Macri durante los años de la presidencia en Boca, cuáles de los éxitos extraordinarios que el club obtuvo en esos años y que festejamos y que festejaré toda la vida, se debieron exactamente a la pericia política personal de Macri, cuáles no, o qué hizo Macri. Eso también merecería ser analizado, ampliado y difundido, como dice o preguntó Ruggeri, con más énfasis. La culpa de todo eso la tuvo Bianchi. Si no hubiera sido por Bianchi, Macri se hubiera ido a como quien un oscuro Macri no quería por traer. Supuesto, pero fue el único que lo llevó al éxito, ¿no? A quien Macri no es que no lo eligió, no quería traer, ¿sabes? ¿Recordarán? Sí, todo. A Daniel Pasarela. No voy a mencionar, porque acá hay gente que va a sufrir, no voy a mencionar a dónde fue a parar el otro club con la presidencia de Pasarela. Esto lo dejamos de lado. Es una provocación que se puede dejar de lado. La podemos dejar de lado. No es el tema del que estamos hablando. Editemos esto, saquemos esta producción. Producción, saquemos esta parte porque veo gente. Después vinieron los éxitos. No era el candidato. Y esto se podría extender con gente que sabe además más que yo. Pero podemos tomar ese caso. No era su candidato, no vino por él, en cambio se fue por él. Se fue por él. Públicamente. Entonces, públicamente en algo. Entonces, es interesante ver qué de eso tuvo resonancia o no tuvo resonancia. Un pequeño ejercicio que yo hice más de una vez. El topollillo de Riquelme. Yo creo que en la Argentina, hasta los que no saben nada de fútbol, se dieron cuenta el topollillo de qué se trata, de Riquelme lo tienen. Vos vas a decir que sí, claro. Riquelme. ¿A quién se lo hizo? A Macri. Más de la mitad de la gente con la que yo hablo. No voy a sacar conclusiones. No lo sabe. Cree que al sobrino que le gusta el topollillo. Que es lo que dijo la hija, Florencia. La hija. Entonces, ¿por qué saben, otra vez, por qué no tuvo resonancia? ¿Por qué tuvo tanta resonancia el gesto y no a quién fue dirigido? Cuando además fue una de las escenas más ostensibles que yo haya visto. Estaba el otro enfrente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es tu respuesta? Porque además toda la escena. Pero dame vos la respuesta. Riquelme fue contra Macri. Sí. Lo digo además, para que tome aire acá el compañero. No. Hablemos de política, así nos distendemos. Estaba enfrente del palco donde estaba Macri y se puso enfrente de Macri y le hizo así, no te oigo. No solo fue. Pero digo, ¿por qué creen? No se fue. Fue un gol a River. Sí. De un penal que le habían atajado. Le habían atajado. Sí. Constanzo, el arquero que salía saltando así y le entraban todas por abajo.
Lo hace de cabeza. Y después va en el festejo de gol, apartando a los jugadores que venían. Fue todo un recorrido no quería que lo molestara. Lo fue apartando como con el gesto que debe haber hecho Moisés, abriendo las aguas ahora que estamos en Pesaj. Llega frente al palco, que no hay persona en la cancha de Boca que no sepa que ese es el palco presidencial y quién está ahí. Se paró solo, hizo así. Con una mirada que ya quisiera tener yo. Le clavó la mirada, así, le venían a hacer un gol a River. ¿Cómo es que el gesto es sabido por todos? ¿Y a quién estuvo dirigido y por qué no? ¿Qué crees vos? Creo lo mismo de lo que hablábamos antes. La pregunta habría que dirigirla. Vuelvo a la escena anterior. Ruggeri pregunta ¿por qué no tuvo más resonancia? Habría que poner un espejo y decir, contesta vos. Vos, los otros que son muy buenos periodistas, para mí Klose es un gran relator de fútbol. Muy buen periodista. A la Torre, hablando de gestos, ¿puedo olvidar un gesto que hizo una vez en Racing? Sí, con la... Le ha hecho goles a River, un 2-2 en River, los dos goles lo hizo él, un 1-0 en cancha nuestra, el gol lo hizo él. Yo le agradezco a la Torre por siempre. Para mí el campeonato Clausura 91 vale. Ese campeonato se ganó con él. Claro. A ellos va la pregunta. A ellos va esta pregunta. Es la misma textura de lo que ocurre a nivel nacional. En algún sentido, político. Sí. ¿Cómo hicieron para desbrozar histórica a lo largo de los años? Porque al mismo tiempo estuvo dicho, vos hablás, no solo Bermúdez, los colombianos, los 3 colombianos, hablás de qué es lo que pasó con Macri y está dicho, lo de Riquelme está dicho, Maradona lo decía. Yo te diría que es en todos los sentidos, porque Macri es la nación más, Macri es el candidato claro de ellos. Después, ¿qué puede pasar en todo el proceso previo? Habrá que verlo. Pero ¿Cómo es que sostienen esa discrepancia entre lo que saben y hacen de cuenta que no saben? Lo que piensan, porque muy probablemente, yo siempre tengo esa fantasía, agarrarlos un día y decirle, hablemos en serio. Y si sacás los programas... Y lo que finalmente van y dicen, ¿por qué hacen eso? Y si sacás los programas políticos y los programas periodísticos deportivos y los reemplazás por los programas políticos, te vas a encontrar con el mismo esquema. Es muy probable. Discursos prefabricados, claro, siempre iguales a sí mismos, sin admitir ningún tipo de matices. El periodismo argentino se ha convertido en una cosa... Sí, trabajan no usar ningún adjetivo. Trabajan de decir eso. El periodismo no en general, digo ese periodismo. Borges usaba una palabra irónicamente modesta para su escritura, porque es tan extraordinaria esa escritura y de una, no voy a decir nada más que obviedad, de una inmensidad creativa tan descomunal, que se permitía la modestia autoirónica de referirse a su propia escritura con esta palabra, ejecución. Como si la escritura fuese una simple ejecución. Lo dice, por ejemplo, de Masuns, que Cecilia Ingeniero le dio la idea y dice, a pesar de, creo que dice, mi modesta ejecución o pobre ejecución. Pero no solo el adjetivo que pudiese poner, sino la idea de que la escritura pudiese ser solamente la ejecución, la mera ejecución de algo. Tiene algo de que místico está en otro lado. Tiene algo de místico, es un mandato que vos estás cumpliendo. Bueno, es que me vino esta figura en relación a lo que estamos diciendo, que es pensar que el periodista que está ahí tomando la palabra está ejecutando un texto que ya está decidido. Si no en el mejor sentido, en el otro sentido. En el otro. No lo está elaborando, no lo está pensando, no lo está sosteniendo, no lo está argumentando. Ese texto ya está definido y está ahí para ejecutarlo. Seguimos con el programa, ¿les parece? Seguimos distendiéndonos. Ojalá. Los contenidos son definidos en procesos muy técnicos. Cuando un docente cierra la puerta del aula, puede aplicar esos contenidos o puede hacer adoctrinamiento. Tatuajes con el logo del gobierno de la ciudad. ¿Qué pasó? El gremio de la Unión de Trabajadores de la Educación publica un mensaje a través de las redes sociales con una fotografía. Y es la fotografía de la mano de un chiquito de una escuela de Mataderos que fue inaugurada este lunes por el jefe de gobierno porteño y la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es una especie de tatuaje, de esos tatuajes temporarios, ¿verdad? Sí, los que se lavan. Exactamente, pero tiene el logo de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando un docente cierra la puerta del aula, puede aplicar esos contenidos o puede hacer adoctrinamiento. Le dan un tatuaje de agua, ¿no? A los chicos con un arco iris y vea que es el logo de la Ciudad de Buenos Aires junto con ese tatuaje que le queda tatuado en la mano. O puede hacer adoctrinamiento. Desde la UTE denunciamos la utilización política partidaria de los y las niñas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estas cuestiones que generan suspicacia en general cuando se ven versiones dirigidas de cada uno de los contenidos tiene que ver más con adoctrinamiento, con militancia política.
tiene que ver más con adoctrinamiento, con militancia política. ¿Qué deberíamos enseñar y qué deberían aprender los chicos? Está definido a nivel técnico. Lo que pasa es que algunos, pero no la mayoría, algunos pocos docentes, sindicalistas o militantes políticos, eligen dar una mirada específica en lugar de enseñar a pensar a los chicos, entender y elegir ellos cómo construir su mirada sobre los temas. Es un escándalo, me parece a mí, que de Macri, que no tiene nada que ver, no es funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recorra una escuela con una inauguración, o sea, como si fuese un candidato con algo que además es fondos públicos en todo caso. La foto del día política, Mauricio Macri, que reapareció en un acto con el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en una escuela aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Nueva Pompeya. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Sí se puede! Y es aquí y ahora, ¡sí se puede! Gracias. En una escuela aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Nueva Pompeya, con la ministra también, Soledad Acuña. O puede ser adoctrinamiento. Si hubiese pasado del otro lado sería tremendo. A eso se le suman los tatuajes. Martín. Los docentes, cuando cerramos la puerta del aula, creamos un espacio propio, efectivamente, indispensable para enseñar y aprender, que es un nosotros con los estudiantes en un clima de intercambio y de confianza. Sin eso no se puede enseñar y no se puede aprender. Entiendo la fantasía de control que pueda llegar a tener, entiendo la fantasía de vigilancia que puede llegar a inspirarle esto, pero efectivamente sin esa atmósfera compartida, de confianza mutua de estudiantes y docentes, es muy difícil o imposible enseñar y aprender. La vocación vigilante del Estado no funciona. Es un problema que ellos tienen. Por supuesto que hay supervisión y está muy bien que la haya. Los docentes presentamos programas, los docentes presentamos objetivos, los docentes presentamos cronogramas de trabajo, los docentes rendimos cuentas de lo que hacemos. Pero el vínculo con los estudiantes y la dinámica del vínculo de interacción con los estudiantes efectivamente es irreemplazable, lo echamos de menos largo tiempo porque no hay computadora, no hay Zoom, no hay virtualidad que supla eso. Nada como el aula, nada como los cuerpos ahí, nada como la presencia y el cara a cara. Y el clima, la confianza, la atmósfera de intercambio que se genera ahí no está sujeto a control de Estado, más allá de lo que el Estado razonablemente controla. Insisto, programas, objetivos, módulos, modos de evaluación, lo cual me parece, hay inspecciones, todo eso me parece perfecto. Hay algo que no me convence en la idea misma de adoctrinar. Yo soy docente en la universidad, en distintas universidades. He sido docente muchos años también en escuelas, en colegios secundarios. Habría que considerar el caso de escuelas primarias. Habría que hablar con alguien que tenga práctica de docencia en primaria. Yo en primaria nunca di clase, pero sí di en primero del secundario. Tenían 12, 13 años los estudiantes. La idea misma de adoctrinamiento supone un receptor pasivo. Supone un flujo de saber unidireccional, si no, no hay exactamente adoctrinamiento. El adoctrinamiento supone eso, alguien que recibe, alguien que imparte la doctrina, porque los globos estos que vimos, los tatuajes, así sean lavables, yo lo clasificaría como merchandising, ni siquiera como adoctrinamiento, porque no hay doctrina ahí. Ahora, en el discurso... No hay ni siquiera doctrina, ni siquiera no llega claro. a adoctrinar, que es algo que yo rechazo, el adoctrinamiento. Sí, claro. No llega ni a adoctrinamiento, son eslogans y merchandising. Las doctrinas son sistemas rígidos, autoritarios, de imposición de ideas. Lo que vimos no llega ni al nivel del adoctrinamiento, siendo el adoctrinamiento deplorable como es. El adoctrinamiento de Macri consiste en el merchandising. Probablemente no haya mucho más que eso. Yo creo que hay una diferencia que marca Milei. Milei conoce la doctrina. Si quieren no le ponemos Tiene una doctrina. Tiene. Conoce los saberes. Porque en definitiva también una doctrina es un modo del saber. ¿Qué es? Un modo del saber rígido, esquemático, inapelable, prepotente, pero que además es prepotente, inapelable y rígido en la manera de impartirlo. Claro, en esa transmisión. En la transmisión. Hay rigidez en la formulación del saber, convertir el saber en doctrina. Por eso considero que no hay doctrina marxista. Convertir ese saber, reducirlo, fosilizarlo en una doctrina, pero además hay un modo de impartir, de transmitir ese saber que es también rígido y autoritario. Las dos cosas tienen que ver. Cuando un docente pone en juego sus posiciones y su pensamiento en el aula,
no está adoctrinando. En la medida que no hace de ese saber una formulación rígida e inapelable y en la medida en que no lo imparte o impone unidireccionalmente. Y no genera con eso diferencias interiores en la gente que recibe, es decir, no segrega, simplemente Exacto. da su posición. cuerpo. Exactamente, transmite los saberes desde una determinada posición. ¿Por qué siempre transmitir los saberes de una determinada posición? Es la discusión que ustedes han dado muy fuertemente en el periodismo, que es dónde hay mayor honestidad, cuando expreso la posición desde la que estoy o cuando me presento como independiente, o sea, oculto la posición. Como lo único que se puede decir sobre el asunto. Eso está más cerca de la doctrina que alguien que asume una posición y dice mi posición es esta. Y todo se juega en el modo de transmitirla, de transmitirlos esos saberes y en la dinámica de interacción que habilitas o no como docente con los estudiantes. La idea de adoctrinamiento, insisto, supone unidireccionalidad y supone estudiantes pasivos. Cuando se habla de adoctrinamiento, si yo hoy fuese estudiante o yo como padre de un estudiante, me ofendo en nombre de los estudiantes. Que es, para que haya adoctrinamiento, insisto, tiene que haber alguien ahí que funciona como un modelo pedagógico, ni siquiera decimonónico, de una especie de receptor vacío que el docente va llenando de contenidos. Por suerte, para los docentes, para los estudiantes y para la educación, no existe eso. No se enseña así. Ese modo de enseñar que correspondería al adoctrinamiento es prepotente desde la enunciación, pero además subestima fuertemente al receptor. Los estudiantes, aún en el primario, tienen sus ideas en el nivel de maduración, de desarrollo que corresponde a su edad. Está la familia, están los amigos, están los que se hablan. No son un receptor vacío donde entra solamente la palabra del docente. El docente autoritario no va a dejar replicar. Cuando no hay réplica, o sea, cuando no hay intercambio, tampoco se enseña bien. No es ya un problema de adoctrinamiento o no. O sea, para que haya adoctrinamiento tiene que haber, insisto, unidireccionalidad. Y si hay unidireccionalidad, no hay buena dinámica de enseñanza y aprendizaje. Yo soy docente, yo no puedo enseñar si no escucho al que está aprendiendo. Y que a su vez, cuando lo escucho, aprendo yo. La idea de que hay un saber, no digamos ya doctrina, la idea de que en un aula lo que hay es un señor más grande, que se llama profesor, profesora, que trae un saber, están ahí los alumnos que son un vacío, pasivo, y hay que trasladar ese saber desde el frente hacia el aula. No funciona así. Hay una dinámica de interacción. Los estudiantes, presiento que aún en el primario, digo porque no conozco empíricamente esa situación como docente, levantan la mano, preguntan, discuten, problematizan, están de acuerdo o no, no entienden, porque a veces está la idea de que el no entender es una falla, cuando es un mecanismo de aprendizaje extraordinario para el que no entiende y para los demás, que pueden haber creído que entendían y ahora descubren que no habían entendido tanto como suponían, que creían que habían entendido, descubren que sí habían entendido y a partir de o que eso que el otro no entendió, digo entre comillas, y plantea porque no entendió, abre algo que no estaba contemplado para el que había entendido y que aparece a partir de la duda, de la consulta, de la vacilación, se abre también para el docente, algo que vos no habías pensado. Y alguien, puede estar el aporte brillante, alguien levanta la mano y dice, se me ocurrió esto, se le ocurrió algo brillante, lo agradeces inmensamente, lo incorporaste, lo pones a pensar. La duda, el que no entiende, el que dice, pero esto no me queda claro, también te abre algo, no solo a los compañeros, te abre algo que vos no habías pensado. No es tan claro como vos crees. Sí, y te pone a pensar algo en lo que no habías pensado, por lo tanto, en lugar de suponer que hay un saber que uno trae y traslada, es un intercambio, una interacción donde se producen conocimientos. Si se supone que puede haber adoctrinamiento es porque se piensa que la transmisión es unidireccional. Y se está suponiendo una transmisión unidireccional de una doctrina o la transmisión unidireccional de un saber. Las dos son reprochables. Entonces, en la medida en que la educación funcione con esta dinámica de interacción, no hay adoctrinamiento posible a menos que se piense que los estudiantes son tarados. Claro. Que no son. Hermoso. Profesor Coan. Eso sí que soy. Nos estamos yendo, nos vamos. Yendo. ¿Algún cierre? No, cierre no. Agradecerle la reunión y agradecerle muchísima. a Coan. Muchas gracias a usted. No toque el mate por ninguna otra razón que porque no tomo mate. Claro, está muy bien. Hemos aprendido y tal vez no hemos entendido todo. Entonces vamos a poder seguir hablando. Les propongo cerrar con el hecho cultural. Porque fue la semana, en estos días, no sé exactamente cuándo, fue el Día Internacional del Beso.
no sé si ustedes besan, ¿no? Sí. O son Cada besados, tanto. o comparten un beso. Bueno, en homenaje al Día Internacional del Beso, esta canción hermosa de Calle 13 con la participación de Silvio Rodríguez. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina me las das tú con un beso. Ojos color sol. 9. Evolución. Multiplicar. Es más que nunca la tarea. Acompáñanos. Sé parte de este regreso con un aporte voluntario. Toda la información en la descripción del video.